Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de la jornada del Seminario Internacional de Derecho Comparado, Derecho de los Trabajadores en el Proceso Concursal y el Cierre de la Empresa. Ayer nuestros invitados analizaron la protección al derecho al trabajo y algunas problemáticas recurrentes. Hoy se van a analizar nuevos retos para el derecho concursal, como lo son la figura de la mediación concursal, la responsabilidad en los procesos de insolvencia y la protección a los trabajadores y pensionados en el proceso concursal de reestructuración. A continuación les voy a compartir el orden del día. Primero, vamos a tener la intervención de la mediación en el procedimiento concursal a cargo de la doctora Luz Karime Ángel. También tendremos una segunda intervención, el nuevo paradigma sindical para la sostenibilidad a cargo de la doctora Natalia Niño. Y por último, tendremos la intervención aplicación de la regulación de la protección a los trabajadores y pensionados en el proceso concursal de reestructuración a cargo de la doctora Diana. Vamos a abrir un espacio para responder las preguntas que ustedes quieran dejarnos a través del chat de esta reunión, a través de la plataforma de Teams. Así que los invitamos a que participen activamente con nosotros en esta segunda sesión de este seminario internacional. Y bien, para moderar esta segunda jornada del seminario, nos acompaña el doctor Carlos Gerardo Mantilla. Él es el delegado de supervisión societaria de nuestra entidad, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, en Derecho Internacional de Negocios de la Universidad Tecnológica de Sydney, especialista en Derecho de Seguros y tiene más de 20 años de experiencia en Derecho Corporativo, Derecho Energético, Contratación, Gestión de Proyectos de Infraestructura. Doctor Mantilla, muy buenos días, adelante. Adriana, buenos días. Gracias por la presentación y saludos a todos los asistentes y panelistas. Quisiera verificar si el sonido está bien antes de Está perfecto, arrancar. doctor, Sí, lo está escuchamos. perfecto, doctor Mantilla. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos. Y pues como les decía, bienvenidos a este segundo día en este seminario de Derecho Comparado sobre los derechos de los trabajadores en el proceso concursal y cierre de la empresa y la incidencia que ello tiene en los aspectos de protección social. Lo decía Adriana, el día de ayer en la primera jornada tuvimos un avance significativo en diversos frentes regulatorios y jurisprudenciales relacionados con el manejo de la situación de los acreedores pensionados y laborales de las empresas en insolvencia, entendiendo que tanto unos como otros cuentan con un tratamiento diferente al de los demás acreedores, principalmente buscando algún tipo de protección especial, sobre todo en el caso de los pensionados, dada su calidad y su vulnerabilidad. También vimos en otra de las intervenciones cómo desde el punto de vista del derecho societario también existen unos mecanismos de protección adicional a estos acreedores derivados de la responsabilidad solidaria que en algunos casos se puede dar por parte de las matrices y controlantes de aquellos empresarios en insolvencia, con lo cual se evidencia un alto índice de transversalidad y de puntos en común entre el derecho societario, el derecho laboral y las normas de insolvencia. Asuntos que por supuesto en este segundo día vamos a revisar en primer lugar con el tema de la mediación y el procedimiento concursal, luego con el nuevo paradigma sindical y la sostenibilidad o para la sostenibilidad, y finalmente con la aplicación de la regulación de protección a los trabajadores y pensionados en las reestructuraciones. No quiero quedarme ya en más preámbulos, quiero saludar entonces nuevamente, darle la bienvenida a la doctora Luz Karime Ángel. Ella es abogada egresada de la Universidad Sapienza de Roma, magíster en Derecho Comercial Internacional, doctora en Derecho, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria. Es también docente, investigador de pregrado y posgrado, autora de varias publicaciones. Actualmente está vinculada con el doctorado en Derecho de los Contratos y Economía de la Empresa de la Universidad Sapienza de Roma, donde adelanta una investigación sobre contratos de largo plazo en los procedimientos concursales y de composición de la crisis. Así que, doctora Luz Karime, nuevamente buenos días, bienvenida y adelante con este tema de tanta innovación en nuestro país, señalando por mi parte que, pues aquí como espectador y como abogado, que la mediación
pues generalmente es una figura muy bien recibida en donde quiera que se encuentre, más aún en momentos de crisis y poscrisis, en donde los empresarios y sus acreedores requieren alternativas expeditas para la solución de sus temas y no entrar en lo que a veces ocurre con un eterno y desgastante proceso de reorganización o de liquidación que suele generar deterioros en el activo mientras que el pasivo sigue creciendo. Entonces, pues sí me parecería muy interesante escuchar más sobre la mediación y saber sobre todo, pues sus opiniones y experiencias también sobre si esto siempre suma y siempre es positivo o a veces resta, si es aplicable de pronto en todos los eventos, porque uno también podría decir, no, es que la mediación se utilizó fue para dilatar el proceso de liquidación y entonces de pronto no siempre conviene. Así que yo creo que sería interesante escuchar su intervención y luego conversar un poco sobre estos aspectos prácticos de la mediación. Doctora Luz Karime, bienvenida, esta es su casa, su foro y la escuchamos todo muy atentamente. Muy buenos días a todos, doctor Mantilla. Muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecer inicialmente, de verdad de corazón, al doctor Billy por su invitación. Estos eventos, estos espacios académicos, la verdad que son siempre bienvenidos y tienen, digamos que, respuestas grandes en términos tanto académicos como profesionales. Un gran saludo también a la doctora Marta Monsalve, una gran amiga, compañera de aventuras académicas y de la cual efectivamente tengo una gran admiración. Y pues obviamente gracias a todos por estar, por conectarse, por estar aquí, por tener interés en el tema. Bien. Inicialmente, pues como ustedes ya escucharon, el tema es la mediación en el procedimiento concursal. En esta sesión, como viene llamada, es de derecho comparado. Entonces, preferí este procedimiento concursal no con el ánimo de decir qué ordenamiento sea mejor o no mejor, sino mirar qué cosas y qué, digamos que esas similitudes que surgen en este tema tan, digamos, particular. Vamos a hacer, voy a presentarles más bien esa comparación entre la experiencia del ordenamiento italiano y la experiencia del ordenamiento colombiano en el procedimiento concursal, que tiene una similitud en sus características. Primero, les anticipo, nacen en el contexto de la respuesta de la crisis económica y financiera ocasionada por la pandemia. Y segundo, algo que las acomuna es que son instrumentos que fueron deferidos a la Cámara de Comercio. Entonces, ya este es un punto para partir efectivamente en estas similitudes tan importantes. Mi intervención será dividida en 4 partes. La primera parte voy a hablar de unos antecedentes, en este caso, digamos que serán antecedentes un poco históricos de la ley del ordenamiento italiana, de la ley italiana, mientras que en la segunda parte me dedicaré un poco en forma obviamente general para poder respetar el tiempo sobre la composición negociada de la crisis, que es el procedimiento o que optó el ordenamiento italiano. ¿Sí? Hago partir el tiempo. Tercero, la respuesta colombiana será el procedimiento en la tercera parte sobre el procedimiento de recuperación empresarial en las cámaras de comercio. Y por último, voy a cerrar no con unas conclusiones y de pronto no llevaré a unas grandes respuestas frente de pronto a lo que se espera el doctor Mantilla, que acabo de decir al mismo tiempo, de pronto quedará un poco deluso, pero más que todo cerraré con unas expectativas que es, esperamos que para el futuro, siendo procedimientos tan nuevos, pues también tenemos que mirar y ver efectivamente cómo vienen desarrollándose en el tiempo. Bien, la primera parte sobre los antecedentes. Importante tener una concepción, y esto quiero advertirles, y es que cuando hablamos de mediación concursal, hay que
tener el tema con una amplia visión. Es decir, no podemos, y más en Colombia, que con toda la experiencia de MASC y de las, digamos, de todas esas importantes experiencia positiva que han tenido los MACs en Colombia, pues obviamente se tiene ya una visión clara de las diferencias, de los mecanismos autocompositivos, heterocompositivos, y dentro de los autocompositivos esas claras diferencias entre conciliación, mediación, amigable composición. Aquí esto tenemos que tenerlo un poco aparte, porque cuando se habla de mediación concursal, digamos que el tema es mucho más amplio, hay que tomarlo un poco mucho más general. En cuanto se habla de mediación, pero no los procedimientos mantienen el nombre como mediación, ¿sí? Vamos a ver cómo cambian en los diferentes ordenamientos y en el ordenamiento colombiano igualmente no trae el nombre de mediación, sino otro nombre. Entonces, por eso es importante tener en cuenta y hago esta advertencia como para no ir a tocar temas específicos de lo que es la mediación en los MACs, digamos, desde el punto de vista del ordenamiento colombiano. Bien. La introducción de la mediación en el derecho concursal obviamente ha sido una gran revolución. Y no una revolución solo de la pandemia, esta introducción de la mediación es un proceso que viene desde hace muchos años. ¿Y por qué se da? Se da porque la necesidad lleva a esta revolución y por eso yo me atrevería a denominarla metafóricamente una revolución copernicana. Porque su implementación en esta área del derecho representa un vuelco, un giro en los clásicos sistemas conceptuales del derecho concursal. En tiempos pasados, el derecho concursal siempre tiene como génesis el procedimiento de quiebra, procedimiento liquidatorio. En el ordenamiento italiano, llamado con una expresión que podríamos traducir de quiebra, se llama fallimento. El fallimento es un modo de perder, efectivamente, la quiebra. Quien es llamado fallido es una persona perdente, una persona que no pudo cumplir, que debe perder absolutamente todo. Lo mismo que se veía en esa visión de el quebrado, cuando se hacía esa expresión para poder hablar de los comerciantes que subían la liquidación judicial. Obviamente, con el tiempo, estas expresiones han ido cambiando, ¿no? Y tiene que ver mucho la mediación en este caso, porque de pasar de un procedimiento único, visión del derecho concursal, sobre un procedimiento liquidatorio donde se verifica, se declara en forma pública el estado de insolvencia, se despoja el patrimonio, se realiza una liquidación forzosa, luego se hace la distribución de los productos entre los acreedores, obviamente con el respeto de los derechos de las prelaciones y todo, pero estamos hablando que ese era el modo de enfrentar las crisis económicas. Y esto nace por la visión y el concepto que se tenía de empresa. Desde el punto de vista del ordenamiento italiano, tengo que decirles que la ley que reglamenta el principal procedimiento liquidatorio, como lo dije anteriormente, se llama Legge Fallimentare y es una ley de 1942. Es más, es una ley anterior a la Constitución vigente actual de Italia, que es de 1948. ¿Ven? Entonces, ya es una ley anterior. Tengo que decirles y anticiparles que la ley fallimentare estuvo en vigencia y aún algunas partes están en vigencia hasta hace muy poco, el 15 de julio de este año, que entró en vigencia una de las grandes retos y una de las grandes reformas que se tienen. Pero miren cómo es importante estos procesos liquidatorios
que tenían que ver solo y exclusivamente con la concepción de la empresa. Obviamente, en una ley de 1942, si recuerdan un poco, en ese momento se encontraba, estamos hablando de una situación en la que regía el fascismo y que la concepción de empresa era la concepción de los años 30, donde se veía la empresa como individualista y que la gestión, la mala gestión del propietario de la empresa era la que venía sancionada. Digamos que iban inflictas unas grandes sanciones, una pérdida total. Entonces, esos procedimientos, perdón, de natura liquidatoria, pues efectivamente no tenían ni siquiera una participación, un rol específico tampoco de los acreedores. Es por eso que comienzan a cambiar con el nuevo siglo y con todas las revoluciones también que hemos venido teniendo, que el concepto de empresa efectivamente cambia. El concepto de empresa tiene una visión social, es mucho más amplia, y desde ahí todas los estados prácticamente y las legislaciones han debido adecuarse a ese modo de pensar y obviamente a los procedimientos. Dejar de pensar exclusivamente en procedimientos liquidatorios y comenzar a hacer reformas con procedimientos recuperatorios. Cuando hablamos de procedimientos recuperatorios y con una visión diferente, una visión social, el respeto de los derechos, el respeto de los trabajadores, nos vamos a dar cuenta que en efecto hay una situación totalmente diferente y que es donde viene a pensarse en esta mediación. Mediación a través de procedimientos que recuperan la empresa, que se ponen acuerdos entre deudor y acreedores para lograr y evitar más bien la liquidación de la empresa. La liquidación y los procedimientos liquidatorios se vuelven una extrema solución, debe ser la última solución que realmente se debe tener. En Italia, efectivamente, grandes reformas se comienzan a realizar desde el 2004, 2005, 2006, luego vienen reformas en el 2012 y así sucesivamente hasta la entrada y la presión que hacía la Unión Europea frente a obligar a los estados que tenían que entrar en esa visión, en ese cambio, en estos procedimientos, principalmente la función del procedimiento y del derecho concursal no es ya liquidar, sino recuperar, mantener, componer la crisis y salvar la economía, el trabajo, los derechos de los trabajadores. ¿Ven? Aunque de pronto en el título, cuando se habla de mediación concursal, no se hacía referencia a los trabajadores, pero es implícita que cuando hay mediación concursal es porque se va a defender efectivamente, es la parte social de lo que realmente constituye y es la base de la empresa. En efecto, todas estas situaciones que se han venido realizando y cambios conllevan a unas, digamos, a unas visiones de necesidad. Efectivamente, en Italia entran normas con procedimientos como que vienen a modificar y a, digamos, a complementar esta ley del 42 y entonces tenemos procedimientos de concordatos preventivos, o sea, acuerdos que van luego a tratar de mantener la empresa, concordatos también liquidatorios, es decir, ponerse de acuerdo y en un cierto modo también ir de un específico, bueno, obviamente con procedimientos muy claros para poder liquidar, para poder recuperar. Luego vienen las reestructuraciones de las deudas, luego vienen normas específicas para el sobreendeudamiento de los comerciantes y de los no comerciantes que no estaban incluidos en esta ley del 42. Y así sucesivamente se llega a una gran reforma, que es la reforma en el 2019, donde se decide, y obviamente recibiendo las directivas de la Unión Europea que obliga a este gran cambio, y es que efectivamente
el sistema concursal italiano tenía que hacer grandes cambios. El primer cambio es un cambio, digamos, mucho más formal, porque lo que hacen es reunir todas las normas en un solo texto normativo y crean el Código de la Crisis y de la Insolvencia de las Empresas. Entonces, en un solo código están todos los procedimientos necesarios, liquidatorios como no liquidatorios, sino recuperatorios de la empresa. Y se le da esa primordialidad a esos procedimientos recuperatorios, dejando como última ratio efectivamente el liquidatorio. Llega pandemia efectivamente hace un cambio total para todos. El código tenía que entrar en vigor en el 2020, marzo del 2020 inicia el lockdown. Dentro de las normas que se crean en el momento de la pandemia, lo que se hace es posponer la vigencia de este código, pero algunas normas comenzaron a ser vigentes. Digamos que algunos artículos importantes necesarios para también tener, digamos, poder contrarrestar la pandemia eran importantes, entonces algunos los dejaron entrar en vigencia, otros no. Es decir, este código ha tenido prácticamente sufre su vigencia, porque ha estado entrando en vigencia poco a poco por pedacitos, ha tenido ya cambios y finalmente entró en vigencia el 15 de julio de este año. Bien, con esto lo que hacen es dejar, digamos, los procedimientos más importantes, recuperatorios, preventivos, porque el código lo que busca es prevenir la crisis. Entonces ya no solamente tener procedimientos para componer, para reformar, reestructurar la empresa y sacarla adelante, sino también procedimientos para prevenir que se llegue a la crisis. Y luego, obviamente, a la insolvencia. Con estas normas, entonces, procedimiento en el cual es necesario incluirlo para poder dar un alivio, para poder rescatar las empresas por todas las situaciones que se venían. Y pues obviamente esto lo sabemos porque fue mundial. Me hago un paso atrás para decirles que efectivamente la mediación, entonces, en Europa, prácticamente comienza a ser casi que obligatoria en el 2008 con una directiva que es la Directiva 52 del 2008 del Parlamento Europeo, en el cual se habla sobre los aspectos de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Entonces toca la mediación en el derecho mercantil y para el derecho concursal hace unas salvedades importantísimas, como dice cuánto es la importancia de establecer medidas alternativas de solución de conflictos en materia mercantil. Y entonces se nombra por primera vez el término mediación en la Unión Europea. Y de este modo se pide a los estados que se deben operar para crear normas de mediación. Específicamente comienzan a introducir la mediación en los conflictos de insolvencia transfronteriza. Dentro de los, digamos, de los conceptos más importantes a poder rescatar es, digamos que los conflictos, la mediación debe asegurar el acceso a la justicia y que el último fin debe establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia en el seno de la Unión Europea. Y desde aquí es que comienzan los procedimientos a incluirse en estos procedimientos de mediación. Algunas referentes, España. España inicia introduciendo la mediación como tal en una ley del 2015. Esta ley se llama la Ley de Segunda Oportunidad. Inicialmente se crea la mediación como mecanismo de oportunidad, pero es ofrecido solamente a los particulares y a los trabajadores autónomos. Entonces no va para todos, pero es el primer paso.
es tratar de salvar efectivamente todos esos principios éticos que se deben de tener, la función social, la efectividad del cobro, la protección del crédito, todo esto va dirigido y son los primeros pasos que hacen algunos estados en pro de la mediación. Uno de los países a resaltar y efectivamente con más experiencia es Francia. Francia inicialmente comenzó a regular todo lo que tenía que ver con una ley muy importante ya del 2005, o sea, anterior a la de la directiva europea, donde una ley que se llama la salvaguardia de las empresas, y efectivamente aquí comienza a introducir procedimientos de mediación, pero con una denominación diferente, lo llama la conciliación, que regula efectivamente esta salvaguardia de las empresas. Es un procedimiento que va dirigido a empresas en forma clara, ayuda a reestructurar las empresas y efectivamente pues con la conciliación se busca este acuerdo extrajudicial a través de la resolución de conflictos es de manera extrajudicial y se habla no de un mediador, sino se habla del mandatario ad hoc. Este mandatario ad hoc sería este operador que llamaríamos nosotros mediador, que es el que está, digamos, como la persona que va a guiar a los acreedores y al deudor en este procedimiento. Es decir, la mediación concursal en materia de derecho concursal francés tiene mucha más experiencia que todos los demás, digamos, estados europeos y son mecanismos de resolución de conflicto que prácticamente, a diferencia de Italia y de España, pues tienen mucho más tiempo de aplicación. Asimismo, existen otras directivas de la Unión Europea. Importante, la última directiva que es del 2019, la 1023, esta directiva sobre la reestructuración de las deudas hace que y obliga a los estados a que implementen en forma casi que inmediata estos tipos de procedimientos. Es así que a partir de esto y la respuesta del ordenamiento colombiano fue la gran reforma del Código de la Crisis y de la Empresa. Para cerrar esta primera parte importante, quiero decirles que cuando hablamos de mediación, en todas estas directivas de la Unión Europea se pronuncian unos principios siempre de respetar, el principio de la confidencialidad y el principio de la flexibilidad. Vamos a ver si ahora que veamos los procedimientos, realmente encontramos dentro del procedimiento de mediación estos principios que son importantes para hablar de mediación y para que sean realmente diferentes, ¿sí?, a la concepción del procedimiento liquidatorio. Bien, en la segunda parte, como les había dicho, inicio con la composición negociada de la crisis. Esta forma o esta denominación es la mediación concursal creada en tiempo de emergencia pandémica por el ordenamiento italiano. Entonces, les repito, composición negociada de la crisis. Es decir, el legislador italiano no lo quiso llamar mediación concursal, sino quiso llamarla composición negociada. Y al centro de la composición negociada, pues está el deudor, los acreedores y la fase del mediador lo llamó experto negociador. Es decir, el experto es la persona que va a negociar, el mediador central, el punto base donde gira absolutamente toda el procedimiento. Nace con la Ley 21 de octubre del 2001, es la Ley 147 que convirtió el decreto 118 del 2021 en ley, porque nace primero como un decreto legislativo, claro está, por toda la situación de la emergencia pandémica. Y con esto, como ya les había dicho,
digamos que en Italia se tenían varios procedimientos de composición, de reestructuración de deudas, judiciales, mixtos, un poco extrajudiciales, pero luego con homologación ante el juez, pero no había un proceso totalmente fuera de esos operadores clásicos jurídicos que se tenían. Este procedimiento que busca efectivamente unas respuestas rápidas y de recuperación mayor tenía que impactar y efectivamente lo que hace es crear un nuevo operador y en este caso la Cámara de Comercio. Este procedimiento es administrado por la Cámara de Comercio, lo que quiere decir que hay un cambio de cultura total, mental, entre la crisis de la empresa que se venía realizando y todos sus cambios y la nueva forma de administrar las soluciones de crisis de empresa. El legislador entonces, obviamente, por la pandemia del COVID-19, deja por fuera los jueces, las aulas, los tribunales y los procedimientos de reestructuración creados y dirigidos por ellos. En este caso encontramos un procedimiento, como les dije, son generalidades, porque digamos que el procedimiento es muy detallado, la ley es muy específica en todo lo que se debe realizar, y pues en efecto encontramos el negociador, este experto, que vale decir que efectivamente tiene una gran importancia en la norma, porque es un nuevo operador con características muy, digamos, específicas, rígidas, en lo que tiene que ver con la formación profesional del experto, todo lo que debe hacer el experto, toda esa responsabilidad y todas las formas legales que debe llevar. Es decir, se debe inscribir, debe tener una experiencia en procedimientos concursales, debe hacer un curso de mínimo 55 horas que debe ser sobre la composición negociada de la crisis. Y en efecto va a estar en una lista y esta lista es dirigida, es llevada por el Ministerio de Justicia. Entonces, aunque se le da el procedimiento a la Cámara de Comercio, no se deja totalmente autónoma la Cámara de Comercio, sino está, el acercamiento a la Cámara es quien estará cerca, será el Ministerio de la Justicia. Y es efectivamente a través de esto, que es una cosa un poco especial, en el momento que se presenta la solicitud del procedimiento, que es un procedimiento telemático por medio de una plataforma, se solicita y entonces se reúne una comisión que es la comisión la que escoge el experto. Y en la comisión están funcionarios del Ministerio de Justicia. ¿Ven? Entonces, aquí ya hay unos limitantes a lo que nosotros hablamos de mediación sobre la autonomía de la voluntad. Aquí no es el deudor quien escoge el experto. Será la Cámara quien decide cuál experto asignar. Los expertos no pueden llevar más de 2 procedimientos. Bueno, una infinidad de situaciones para evitar de pronto que se vuelva en un negocio como tal. En general, se hace esta negociación, en la negociación se llevan adelante, obviamente, se puede hacer negociación de todos los créditos, de solamente algunos tipos de créditos, se pueden llamar, digamos, se tiene que buscar efectivamente con el negociador la situación, el deudor tiene que tener una relación diferente con el experto, porque le tiene que mostrar realmente, diciéndole la verdad, sin esconder absolutamente nada, cómo está la empresa. Al comerciante no se le despoja de la empresa, de su gestión, será el experto que acompañará todo el procedimiento. Bien, y esto es un poco en general lo que se lleva. Cuando pasamos la tercera parte, o sea, la respuesta colombiana en esta misma situación, en
emergencia pandémica es efectivamente el procedimiento, miren, aquí también se llama diferente, procedimiento de recuperación empresarial en las cámaras de comercio, así lo llamó el decreto 560. En este decreto se crean varias situaciones para dar respuesta a la pandemia, pero en particular, pues obviamente este procedimiento, ¿qué es? Nos dice la norma efectivamente muy clara, es un procedimiento que se realizará a través de la mediación y quien estará a cargo de la administración del procedimiento es el mediador. Importante que también se hace el deferimiento del procedimiento a las cámaras de comercio. Y entonces, claro, se crea también una situación en que se busca a través de un acuerdo y con la guía del mediador llegar a esa recuperación, salvar, llevar a un acuerdo, ya sea de dilación de pagos, de reestructuración, de renegociación de contratos, en fin. Toda esa recuperación empresarial es lo que busca el procedimiento, recuperar la empresa. En estos procedimientos de rescate empresarial, obviamente, digamos que los puntos de partida siempre son que el comerciante se encuentre en cesación de pagos, en pago o en incapacidad de pago inminente. Importante que en este procedimiento la norma, digamos que amplió a los sujetos que pueden entrar en este tipo de procedimiento, ya voy a terminar, y prácticamente lo que dice es importantísimo, entrarán y podrán acceder a este procedimiento no solamente quienes están, los sujetos, los comerciantes que están dispuestos en la 1116, sino que también los que están excluidos en ella, obviamente deja parámetros. En este procedimiento, el mediador tiene unas responsabilidades grandísimas, porque el mediador no solamente es poner de acuerdo, tiene también, por ejemplo, funciones de dar fe pública, tiene que saber de la prelación, de la división, de todo lo que tiene que ver con los créditos que se van a negociar. Efectivamente, miren cómo puede tener estos tipos de mediaciones concursales. Por último, tanto el procedimiento de que no se pueda llegar o que hayan controversias, se puede llegar a la tutela del juez. En el colombiano, para que ese acuerdo, si se llega al acuerdo, pueda ser, digamos, pueda tener una valencia extensa a los acreedores que no hayan asistido o a los que sean disidentes, también se necesita una validación judicial. Validación judicial que luego viene siendo con la reglamentación de este procedimiento, pues dicho que el juez del concurso tiene que ser rápido en validar para no dar, pues obviamente desvirtuar la velocidad de este tipo de procedimiento. En fin, expectativas. Última parte y cierro. De estos procedimientos, ¿qué situaciones hay, por ejemplo, frente a los trabajadores? Y a los créditos. Recordemos que los trabajadores, los pensionados, son también un grupo de acreedores del deudor y que están en medio. Desde el punto de vista colombiano, la norma dice que el acuerdo debe llevarse, digamos, desde el punto de vista de la publicidad, se debe llevar una copia de la apertura del procedimiento en la Cámara de Comercio al Ministerio Social. Ok. Y sabemos que la protección constitucional y de los códigos, tanto del Código Civil, protección frente al Código Sustantivo del Trabajo, todos estos ya tienen muchas protecciones sobre esos acreedores. Sin embargo, algo que quiero resaltar en cambio del procedimiento italiano es que dentro del procedimiento de mediación incluye un procedimiento interno obligatorio cuando se tengan que dentro del acuerdo cambiar o hacer arreglos en los contratos de trabajo
cuando se tenga que hablar de despidos, cuando se tenga que cambiar las condiciones de trabajo como el teletrabajo y todo este tipo de cosas y que tengan que ver con más de 10 y 15 trabajadores, hay un procedimiento al interno expedito que se debe realizar llamando a las organizaciones sindicales. Y esto es algo muy, muy importante de tener en cuenta. Que de pronto debió también ser pensado en la Cámara de Comercio para que se tenga no solamente el mediador, en este caso, solo con, sino que se incluyan las organizaciones sindicales en estos tipos de acuerdos. ¿Qué otras expectativas me quedan? Que efectivamente cuando a futuro nos podamos volver a ver, poderles dar cifras positivas sobre esto. Todavía la mentalidad, por lo menos en Italia, a abril de este año, todo lo que se esperaba que se podían iniciar estas negociaciones no fue la respuesta, han sido muy pocas los comerciantes que acceden al procedimiento, hay más expertos negociadores listos para negociar y no hay procedimientos. Entonces, esperamos igualmente que en la Cámara de Comercio en Colombia no suceda lo mismo, que tengamos cada vez más ese cambio de paradigma para poder pensar en recuperar a través de la tecnología. Muchas gracias. Doctora Luz Karime, muchas gracias por su clarísima intervención, sobre todo porque me quedan algunas breves ideas para compartir y esperar que usted coincida, y es que lo primero es la necesidad de conocer la historia para ver cómo es la evolución de un régimen que sancionaba al empresario por mal empresario, ¿no? El origen de estas quiebras como casi que un castigo, a un esquema que busca es la protección de la empresa y tratar de que haya como un mayor acompañamiento y tratar de buscar es superar la crisis. Eso creo que es muy importante como un cambio en la concepción de lo que son estos esquemas y estas situaciones. Lo segundo es que, y esto tampoco es novedad, pero pues normalmente los cambios regulatorios importantes en la humanidad han tenido origen en una crisis. Siempre después de una crisis viene la respuesta regulatoria, a veces tardía, a veces de afán, a veces pues no llena las expectativas, pero siempre hay una respuesta, y en muchos casos esa respuesta necesitaba, si se quiere, esta crisis para que se tomara la decisión. O sea, son temas que de pronto vienen dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas en los foros, y realmente solo se concretan cuando existe la crisis y definitivamente hay que hacer algo para solucionar el problema. Y el tercero, pues que sin duda, dada esa situación, pues aún puede ser muy pronto para tener, por supuesto, como usted lo dice, una información sobre si esto o estos distintos mecanismos que se han implementado a lo largo del mundo, pues si han funcionado o si no han funcionado. Sin duda será muy importante hacer un seguimiento muy cercano a aquellas jurisdicciones en donde haya habido una mayor evolución para poder ver de pronto qué ajustes hay que hacer en las distintas herramientas que se han implementado. No sé si la doctora Luz Karime nos sigue acompañando, creo que sí, pero creo que tuvo un claro problema. que sí, lo estoy escuchando Bueno, no, perfectamente. entonces quería aprovechar y dado ese contexto, de pronto ver, y entiendo por la presentación que sí hay en algunos requisitos, pero no sé si de pronto haya una especie de parámetro para saber si esta mediación
¿aplicaría o es conveniente que aplique en todos los casos de insolvencia? O, por ejemplo, deba enfocarse en aquellas insolvencias que tengan cierta entidad o en aquellas empresas que tengan definitivamente estos acreedores vulnerables. No sé si hay algún tipo de filtro o parámetro en ese sentido y si sea conveniente. A lo mejor uno dice, en este caso puntual, la mediación no aplica porque podría incluso afectar más la liquidación. No lo sé pero me pareció entender que sí existen algunos parámetros. No sé si usted nos podrá contar algo de eso en otras jurisdicciones que haya visto. Sí, efectivamente, digamos que, bueno, en el caso italiano se puede decir que aquí hay dos conceptos para acceder a los diferentes tipos de procedimientos y es el estado en el que se encuentra el comerciante. Es decir, o está en un estado de crisis, que es, digamos, que todavía no ha dejado de pagar, pero se encuentra en un momento casi, la palabra inminente no se usa porque ya sería muy cercano, porque con la crisis lo que se quiere es que ya cuando para poder cubrir sus obligaciones, puede iniciar varios procedimientos, en este caso la mediación. Pero también se puede realizar cuando se encuentre otros procedimientos, cuando se encuentre en estado ya de insolvencia, y es cuando efectivamente ya ha dejado de pagar. Entonces, estos dos estados como tal, que es muy parecido a lo que en Colombia se llama la cesación de pagos y la incapacidad de pago inminente, pero en este caso, digamos que la mediación es mirada para la crisis, para prevenir. Entonces, y también en Colombia para recuperar, pero en Colombia sí quiero decir algo importante, es que cuando se hace la solicitud, porque en Colombia se habla de una propuesta, es decir, el comerciante hace una propuesta de que quiere mediar porque se quiere salvar, porque tiene problemas, pero en esa propuesta tiene que motivar que su situación es dada por la crisis pandémica y todas sus consecuencias. En Italia no, quedó mucho más abierto, simplemente está en crisis, puede solicitar, aquí ya es la solicitud, no una propuesta, solicita que se le imponga el experto para iniciar a negociar. Y si el experto en el momento que hace el análisis de la situación de la empresa se da cuenta que está más hacia la insolvencia que hacia la crisis, si está más hacia la insolvencia, pero o es insolvente y se puede recuperar, se continúa con la negociación. Si en cambio no se puede recuperar, el negociador, el experto, tiene que directamente dar aviso a las autoridades para que se inicien los procedimientos liquidatorios o necesarios en este caso. Pero esos parámetros realmente son importantes dentro del Estado. Todo esto se busca es prevenir, por lo tanto tiene que ser casi que el inicio de la crisis para que, por eso yo decía, un cambio de mentalidad, un cambio de cultura. Cuando yo comerciante, en vez de comenzar a endeudarme, activo y digo, yo creo que aquí necesito un ayudo, es buscar ese ayudo. Pero cuando yo les decía, pero ¿será que todos estos procedimientos sí realmente mantienen lo que es digamos, la base de la mediación, el principio de confidencialidad? Porque si yo de pronto o sea, le confío y le digo, ay, doctor, mire, yo estoy mal aquí, estoy como que ya no voy a poder pagar. Imagínese si usted, como fuera mi acreedor bancario, ¿qué hace? Me reporta, porque usted le da pavor que yo ya no le pague. Entonces, ahí todos estos mecanismos tienen varios conflictos frente a las relaciones con los tipos de acreedores, y los tipos de acreedores más difíciles de negociar obviamente son los del sector bancario y financiero. Ahí la confidencialidad, ¿cómo la vamos a manejar? Es uno de los interrogantes que yo me pienso y que nos hacemos tanto, no solamente en Italia, también en Colombia, porque en Italia igual,
Si yo voy y le digo, creo que estoy como mal para pagar, me cierran el crédito. Y si me cierran el crédito, no puedo seguir trabajando. Me meten en las listas de rojas, por decirlo así, que comienzan a titilar, a decir, oiga, este aquí podría llegar a tener una situación económica peor. Entonces, se supone que la idea, el legislador, muy sanamente y en pro de toda su positividad, busca con estos procedimientos realmente esa ayuda al comerciante. Espero que a futuro podamos ver que realmente sí ha sido una ayuda y no la individualización específica de que existe una situación y que en vez de una recuperación termina siendo una reestructuración normal como la que está en la 1116 y al final entonces no tuvimos desgastes sin, digamos, mayores éxitos. Muchas gracias, doctora Luz Karime. No, de pronto, tal vez en ánimo de explicar un poco por qué la regulación nuestra en estos casos quedó restringida, no tan amplia de pronto como la italiana, es en un tema de la facultad reglamentaria que existió o que se dio paso durante la crisis del COVID y era que pues precisamente tenía que estar todo relacionado con ello, pero coincido en que sí podría ser más amplia y sobre todo que va a ser muy importante ver cómo realmente con casos de éxito, ojalá esto pueda llegar a ser así como un régimen más permanente y para todos los casos. Y lo otro, mm, pues que realmente esperamos que la figura de la mediación mm, se vuelva, por supuesto, un mecanismo que debería estar incluso mucho más presente desde el comienzo de casi que de la vida de la empresa, es decir, de pronto no tener que esperarnos a que haya una crisis inminente para ir a mediar, sino casi que es un tema constante de una administración diligente de una empresa, estar monitoreando su situación y la situación de sus créditos en todo momento. Digamos, no creo que sea algo que uno tenga que esperar, pues, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros en nuestra salud física, no proyectarlo en la salud de las empresas, es decir, no ir al médico cuando ya tenemos una crisis muy grave, sino tratar de hacer algo preventivo. Así que, pues nada, doctora Luz Karime, Exactamente. muchas gracias por su claridad, por su tiempo. Esperamos tenerla de nuevo más adelante aquí, como usted lo dice, seguramente con más estadísticas, tanto de su parte como de la nuestra, y poder compartir experiencias sobre lo que ha sido ya la realidad de estos mecanismos y pues seguirlos evolucionando, porque sin duda, pues como lo señalábamos al comienzo, lo señalaba usted y luego lo comenté yo, pues estas medidas de emergencia, pues a veces tienen ese ingrediente del afán y la necesidad de atender rápidamente un tema y pues se pueden quedar cosas que ameriten un ajuste en el camino y pues para eso estamos aquí, para escuchar a las experiencias y para seguir corrigiendo. Así que muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, Adriana, gracias, adelante. gracias de verdad a ustedes, gracias por escucharme y pues nada, quedo a disposición plena para cualquier cosa, información o demás. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Luz Karime Ángel, por supuesto a nuestro moderador en esta intervención, la mediación en el procedimiento concursal, la doctora Luz Karime Ángel, que nos ha acompañado en ese segundo día del Seminario Internacional de Derecho Comparado. Tenemos otra intervención y queremos saludar para saber si nos acompaña en las personas que están conectadas a la doctora Natalia Niño. Si está con nosotros, que por favor nos encienda la cámara. Bueno, creo que no nos acompaña en esa transmisión de Adriana, Teams. ¿me Sí, permites señor. un comercial mientras tanto? Mientras verificamos la conexión de la doctora Natalia, también veo que nos acompaña la doctora Diana Talero, que pues, le agradecemos que ha estado conectada desde el principio.
El comercial que quiero hacer es que veo también entre los asistentes, pues, bastantes estudiantes y profesores de la Universidad de la Gran Colombia que nos está acompañando desde el proceso de organización y coordinación del evento también. Nos acompaña también, está conectada la doctora Marta Monsalve, que pues ha sido la coordinadora académica y digamos que gran promotora de este evento y que nos ha ayudado también justo a tener aquí presentes pues, las personalidades que hemos tenido en el evento, pues empezando por la doctora Luz Karime, que también le agradecemos esa valiosa y generosa exposición que nos dio el día de hoy. Entonces, pues saludarlos a ellos y nuevamente, al igual que lo hicimos el día de ayer, pues agradecerles su presencia a la universidad y a la misma Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia. Claro que sí, doctor Rodrigo. Además, invitamos a todos los que están conectados con nosotros a que participen en esta transmisión, que nos dejen sus preguntas en el chat de Teams para que puedan nuestros invitados también resolver todas las inquietudes. Bien, vamos a ir con la intervención, aplicación de la regulación de protección a los trabajadores y pensionados en el proceso concursal de reestructuración con nuestra invitada, la doctora Diana Lucía Talero. Bienvenida de nuevo. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí siempre será un gusto acompañar a la Superintendencia de Sociedades. Fue mi casa por muchos años y la tengo en alta estima y mucho cariño por todo el desarrollo profesional que tuve en esa muy linda entidad. Quería confirmar de pronto contigo. Doctora Diana, quería pues para que darle además el espacio que su presencia nos merece o le merece, que permitirle pues al doctor Carlos Mantilla que haga su presentación formal y demás en el evento, como para que podamos también comentarles a los asistentes de quién es la persona que nos acompaña y de antemano de parte del despacho del doctor Billy Escobar, pues muchas gracias por haber atendido esta invitación. Mil gracias. Gracias, doctor Rodrigo. No, es que la verdad a la doctora Diana tengo el placer de conocerla hace bastante tiempo, entonces para mí, por supuesto, no necesito ningún tipo de protocolo, pero entiendo que el evento lo amerita y sobre todo, de verdad, contar con la doctora Diana es muy enriquecedor. Toda su experiencia y todo su conocimiento en estos temas de insolvencia y más, como ella lo estaba diciendo, en esta su casa de siempre. La doctora Diana Lucía Talero Castro es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y es fellow en insolvencia transfronteriza de Insol International. Fue asesora legal senior de esta superintendencia entre el 2006 y el 2014. Anteriormente, además, estuvo como coordinadora del grupo de liquidaciones corporativas de la misma superintendencia. Fue miembro de la comisión de expertos que redactó el régimen de insolvencia empresarial, o sea, esta ley 1116 de 2006, la ley de insolvencia de personas naturales del 2012, la ley de garantías mobiliarias del 1676 de 2013. Mejor dicho, si alguien sabe de estos temas es la doctora Diana. Actualmente se desempeña como consultora independiente en la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial para reformas de transacciones garantizadas en América Latina. Es catedrática, profesora en Derecho Concursal en posgrado de los Andes, del Rosario, del Externado, en fin. Así que, pues, por supuesto que ameritaba esta presentación, doctora Diana. Como lo decía el doctor Rodrigo y Adriana, muy agradecidos con la presencia, muy agradecido con todo lo que nos pueda contar. Y yo solamente, pues, no sé si la presentación y los temas vayan a tocar una duda que me asalte y que se me ha movido en estos 2 días y es que pues, no sé por qué solo hablar de trabajadores y pensionados cuando realmente en un proceso de insolvencia uno debería hacer un análisis integral de acreedores vulnerables. Es decir, esa vulnerabilidad puede ser muy evidente en un pensionado o en un trabajador, pero también en el dueño de un local o en un contratista cualquiera o en un proveedor cualquiera. Entonces no sé si de pronto generar esos grupos de protegidos con una buena intención, por supuesto, de pronto deja por fuera a otros que también merecen
protección o que también tienen algún tipo de vulnerabilidad o de debilidad en este proceso, pero digamos, solo lo dejo como una duda que me ha saltado estos 2 días y que bueno, no sé si lo vayamos a tocar, lo comentamos al final, pero por supuesto, ahora sí, doctora Diana, por favor, compártanos su presentación y adelante, el micrófono es suyo y muy atentos a escucharla. Bueno, muchas gracias, doctor Mantilla, mi aprecio infinito. Sí, tienes toda la razón. La insolvencia suele ser un escenario en el cual los acreedores tienden a tener, digamos, una especial protección, pero más que grupos de acreedores en estado de vulnerabilidad, realmente lo que vamos a ver, y espero que la charla en esto sea bastante constructiva en ese entendimiento, es que la insolvencia es de todos, ¿no? En la insolvencia, la caracterización de ciertos acreedores ha tenido, digamos, una justificación, digamos, temporal, tal vez de evolución legal, y un poco me voy a referir de por qué eventualmente se hablaba de trabajadores y pensionados como los más vulnerables, pero creo que el doctor Mantilla ha tocado tal vez el punto álgido, y es que hoy en la evolución de la regulación, cada vez menos, y eso es una gran satisfacción que debemos tener, sobre todo en la tarea de formalización que viene desde hace más de 25 años en Colombia, cada vez menos los trabajadores y los pensionados son los vulnerables en los procesos de insolvencia empresarial. Y entonces comenzamos a tener una dimensión un poco distinta en el desarrollo y evolución de las normas, y justamente se justifica por esa evolución en otros, tal vez, ordenamientos legales que han venido a complementar de manera muy importante la protección de algunos de los sujetos, entre esos, como mencionaba ya el doctor Mantilla, los trabajadores y pensionados. Solamente una precisión. Actualmente estoy vinculada con una firma de abogados, trabajé con el Banco Mundial muchos años, de lo cual tengo muy buenas experiencias y muy buena formación. Esa era simplemente una precisión. Ahora voy a compartir la presentación. Espero que ya esté, digamos, viéndose. Por favor, el doctor Mantilla, si me Sí, confirmas. sí, Okay. ya sé, doctora Diana. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, como bien lo planteabas, pues el tema parte de la protección de trabajadores y pensionados en el proceso concursal de recuperación es, digamos, un tema que, como decía, viene evolucionando de manera muy importante, y los procesos de recuperación, y entre otros el que mencionaba mi antecesora, vienen también evolucionando hacia una sofisticación, digamos, muy interesante. Colombia es uno de los países que más evolución ha tenido en su derecho de insolvencia, en su derecho concursal, y parte de lo que yo quería mostrar acá en esta diapositiva es cómo, digamos, el sistema viene complementándose desde los procedimientos formales, judiciales, que se desarrollaron a partir de la ley 1116 de 2006, pero la pandemia en particular fue una oportunidad muy interesante para complementar estos mecanismos con mecanismos extrajudiciales, como ya se mencionaron, la mediación, la conciliación, la amigable composición. Y hay que decirlo, en el mundo actualmente, sobre todo para las insolvencias pequeñas o para las insolvencias, digamos, más grandes, es curioso porque aplica ese mismo principio tanto para los más chiquitos como para los más grandes. Los mecanismos extrajudiciales son una alternativa al cual, digamos, está focalizada la comunidad internacional. Hace unos pocos meses tuve la oportunidad de estar en el grupo de trabajo del Banco Mundial que viene avanzando en la adaptación, tal vez, y el ajuste de los principios de insolvencia para deudores y acreedores, en donde justamente se hacía mención de esto tan importante de la charla que tuvimos, que me antecedió, de cómo los mecanismos alternativos de resolución de controversias resultan ser, en algunos casos, supletivos de los procesos formales, pero en otros casos, y ya lo planteabas tú, doctor Mantilla, complementarios de los procesos de insolvencia. Nosotros, y simplemente para mencionarlo, hemos tenido una disposición que, si a mí me dieran la oportunidad de mantener como legislación permanente, tal vez me la jugaría toda,
y es el artículo 12 del decreto 842 del 2020, reglamentario del decreto legislativo 560, en donde introduce por primera vez, y esto es sumamente importante, los mecanismos alternativos de resolución de controversias como parte de los mecanismos de insolvencia. Y es que esto es muy importante y muy interesante para la evolución del sistema, porque muchas veces, y la superintendencia sobre todo lo siente, yo lo sentí muchos años, conflictos entre partes particulares o entre inclusive dos partes dentro del proceso de insolvencia llevan al traste con la agilidad, con la posibilidad de llegar a acuerdos, con la necesidad de generar rápidamente una solución para la insolvencia. Y entonces estos mecanismos complementarios de la insolvencia pueden, a través de la mediación, la conciliación, la amigable composición e inclusive el arbitraje, yo soy una jugada por el arbitraje dentro de la insolvencia, jugar un papel muy importante para la resolución particular de conflictos de la insolvencia o para inclusive la resolución a través de validaciones judiciales y decisiones judiciales por parte del árbitro. Como vemos, tenemos un gran panorama de alternativas de procedimientos de recuperación y a ellos me voy a referir ahora cuando hable justamente de la protección de estos trabajadores pensionados y en general de los acreedores, como lo planteaba ahora el doctor Mantilla. En esta evolución, tal vez conceptual y normativa, hemos visto a partir de los años, no les voy a decir mi edad, pero lo voy a confesar ahora, prácticamente yo he acompañado las reformas desde la ley 222 hasta el día de hoy. Ha habido una evolución muy interesante del régimen de insolvencia que no solamente ha tenido en cuenta la dimensión legal, procedimental, sustancial, conceptual, sino que viene introduciendo de manera progresiva una dimensión social en los procedimientos de insolvencia y parte de esa dimensión social ha sido a través de uno de los principios constitucionales que quiero, sobre el cual voy a basar mi presentación, que es el principio de solidaridad. Distintas sentencias de la Corte Constitucional han venido desarrollando el principio de solidaridad, pero creo que este principio de solidaridad, y en esa invitación que me hace el doctor Mantilla, tiene una especial connotación para los procedimientos de insolvencia. El procedimiento de insolvencia, y así lo ha previsto la Corte Constitucional, es un régimen complejo, es un régimen que quiere resolver una situación que aqueja principalmente al deudor, pero que en ese involucramiento de los negocios y de los contratos y de las obligaciones afecta necesariamente a sus acreedores. Pero más allá de afectar a un grupo específico de esos acreedores, lo que llega a afectar realmente es el sistema económico, de manera menor o mayor, dependiendo de qué tan impactante o qué tanto efecto tiene la insolvencia de una empresa particular, de un sector en particular, frente al sistema económico de la economía. Por eso la insolvencia suele ser uno de esos asuntos de interés prioritario del Estado. Las leyes de insolvencia son leyes de intervención del Estado en la economía porque buscan balancear en un momento político específico, y es que acordémonos que si bien los sistemas concursales tienen algunos referentes constitucionales, los procesos de insolvencia no son imperativos constitucionales y por tanto todos los principios, desarrollos, prelaciones, privilegios, formas en las cuales se desarrollan son de origen legal. La Constitución, a través, entre otros, del principio de solidaridad, plantea una base necesaria para empezar a ver la dimensión social y la dimensión en el sistema económico de los procedimientos de insolvencia. Y entonces dice ese principio de solidaridad, en estos sistemas específicamente de insolvencia hay que tener en cuenta no solamente los intereses referidos a la protección del crédito, sino que tienen que verse de igual manera los intereses protegidos de la protección del deudor. Y entonces cobra mucha relevancia esa invitación que hacía el doctor Mantilla, porque en ese balance entre la protección del crédito y la protección del deudor se mueven en el tiempo y evolucionan en el tiempo los procedimientos de insolvencia. Y a través de esas leyes de intervención que regulan y desarrollan los procedimientos de insolvencia, el Estado puede moderar el efecto del procedimiento de insolvencia dependiendo de la situación de la economía. Una situación crítica como la que tuvimos nosotros oportunidad de enfrentar en la superintendencia a finales de los años 90 con la expedición de la ley 550 del año 99, en donde uno pudiera decir es una legislación de intervención pro deudor,
pues se requería en ese instante justamente para proteger el sistema económico desde esa perspectiva de una mayor protección al deudor dada la situación económica. En este momento, lo que ha evolucionado y a donde hemos ido es en ese balance necesario entre la protección del crédito y la protección del deudor, y para ello este principio de solidaridad es sumamente útil. Porque el principio de solidaridad, y acordémonos desde la perspectiva constitucional, tiene esa necesidad de establecer cómo balanceo yo los intereses privados frente a específicamente otros intereses privados que generan un interés colectivo que debe resolverse de primera mano en los procesos de insolvencia. Y entonces no solo pienso en mí, sino tengo que ceder un poco en ese principio egoísta, individualista del deudor o del acreedor para empezar a pensar en ese interés colectivo que inspira el principio, en los procesos de insolvencia empresarial. Esos principios, entre otros el de solidaridad, como decía, ven reflejado el desarrollo y materialización en la ley. Y entonces es la ley 1116, la 1676, la 1429, una manifestación específicamente legal, lo que desarrolla ese principio de solidaridad y lo que manifiesta ese principio de solidaridad en particular en el régimen de insolvencia. Y me he tomado aquí la libertad de identificar dentro del régimen actual algunas de esas manifestaciones del principio de solidaridad, justamente para que vayamos viendo cómo a través de estas disposiciones legales se busca el equilibrio entre los intereses del deudor y los intereses en general de los acreedores. Haciendo énfasis, y es, digamos, la invitación que la superintendencia me hizo y la doctora Marta Elisa a plantear algunas especificidades frente a trabajadores y pensionados. La primera manifestación de la que quisiera hablar es de la evolución que tuvo inclusive esta ley que regula la insolvencia empresarial, la ley 1116 de 2006, frente a la propuesta de modificación introducida por la ley 1429 del 2010, que es una ley de formalización empresarial. Es tal vez la primera modificación que se le hizo a la ley 1116 una vez ya estaba en vigencia, y es que cuando se dictó este régimen permanente de la 1116, teníamos tal vez una sensación en la superintendencia, hay que decirlo, todos los regímenes de insolvencia se han inspirado en trabajos preparatorios que ha hecho la superintendencia de sociedades, quien es el líder, no solamente como juez de insolvencia empresarial en Colombia, sino el líder en la evolución y en los planteamientos regulatorios en materia de insolvencia empresarial en Colombia. Y entonces en ese momento, cuando se expide la ley 1116 de 2006, teníamos la sensación de cómo nos había ido con la ley 550 del año 99, y se tomó una decisión muy drástica. Y esa decisión drástica fue excluir del régimen, de los efectos del régimen de insolvencia empresarial, algunas obligaciones, entre otras las obligaciones de retenciones de carácter obligatorio frente a autoridades fiscales, descuentos a trabajadores y aportes al sistema de seguridad social, planteando que no era justo que en los procedimientos de insolvencia, en particular en el proceso de reorganización, se tuvieran que negociar este tipo de obligaciones que se negociaban en el marco de la ley 550, pero que resultaba injusto negociarlas en un régimen mucho más permanente. Eso llevó a que muchas de las empresas que pudieran estar sujetos al régimen de insolvencia bajo el régimen inicial previsto en la 1116 no pudieran realmente solventar su proceso por esta restricción de carácter legal. Y por eso el artículo 32 de la 1429 evoluciona, digamos, ese entendimiento, esa exclusión de los efectos del régimen inicial de la 1116, y permite entonces, en ese desarrollo del principio de solidaridad, que pueden tener ese tipo de obligaciones las sociedades o las empresas sujetas al régimen que quieran adelantar procesos de reorganización, pero deben en todo caso pagarse o acordarse su pago antes de la confirmación del acuerdo.
Entonces, si ustedes ven una norma restrictiva frente al ámbito de aplicación de la ley, se modifica a través de la 1429, permitiendo que hayan este tipo de negociación. Sin embargo, mantiene la ley 1116 a través de esta reforma introducida por la 1429, esa preferencia y privilegio en el pago de este tipo de obligaciones que se, digamos, materializa en la exclusión de los efectos del procedimiento de insolvencia empresarial. Otra de las manifestaciones también contenida en los supuestos de admisión, que tiene que ver con este principio de solidaridad y ese interés de ponerme yo en los zapatos del otro, ya sea en los zapatos del deudor o el deudor ponerse en los zapatos de los acreedores, está relacionado también con las obligaciones pensionales. Y esto, digamos que tiene una razón histórica. Para finales de los 90, cuando se tienen que enfrentar digamos, tal vez la mayor crisis, la crisis más profunda por la que ha pasado el sistema económico colombiano en los últimos años, hay que decirlo que parte de los procesos que tuvimos que ver de manera muy dolorosa en la Superintendencia de Sociedades tuvieron que ver con la imposibilidad de pago de obligaciones pensionales. Y esto porque hasta antes de la Ley 100 del año 93, se mantenían y se permitían en el sistema colombiano que las pensiones fueran a cargo de las empresas. Y muchos regímenes especiales que fueron negociados tal vez en los años 70, que privilegiaban o que querían privilegiar los derechos de ciertos trabajadores y pensionados, tenían la errada convicción que la negociación de ciertas convenciones colectivas o pactos colectivos generaban unos mejores derechos para esos trabajadores y pensionados y tenían regímenes especiales. Lo que nos demostró la historia, bastante dolorosa también, es que el mantenimiento de regímenes especiales o de regímenes pensionales, aparte de los sistemas de solidaridad como el que tenemos hoy a través de la Ley 100, pues generaban una vulnerabilidad mucho mayor para los trabajadores y pensionados, quienes en un momento dado y bajo la crisis dependieron de lograr el reconocimiento de sus derechos pensionales y el pago, obviamente, de las mesadas pensionales y de sus cálculos actuarial de la solvencia empresarial. Y esa solvencia empresarial, al resultar vulnerable en una situación de crisis, pues generó, digamos, una situación muy dolorosa en muchos procesos de liquidación que recordamos y que fueron muy dolorosos también para la superintendencia. En ese aprendizaje, uno de las tal vez cambios más trascendentales que se hicieron del sistema en materia de insolvencia empresarial fue generar el presupuesto establecido en el numeral tercero del artículo 10º. Y es que los deudas pensionales, y tal vez en reconocimiento de muchas de las sentencias expedidas en ese momento en la crisis de finales de los años 90 por la Corte Constitucional, se reconoce hoy que los pasivos pensionales a cargo de las empresas, de las pocas, cada vez menos empresas que tienen a su cargo pasivos pensionales, pues tengan un tratamiento como gastos de administración y por tanto ese efecto de tener el tratamiento de gastos de administración los excluyen de los efectos del procedimiento de insolvencia, generando allí una necesidad también de formalización en lo que a las deudas pensionales se refiere, porque las empresas deben tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mensadas pensionales o los bonos y los títulos pensionales exigibles. Además de eso, hay que decirlo, parte del contenido que tienen hoy los acuerdos de reorganización que se aprueben o de recuperación que se aprueben o de reestructuración que se aprueben, dependiendo de cuál es el procedimiento de recuperación que se aplique, pues tienen que cumplir con estas disposiciones legales que tienen que ver con la protección de los derechos de los pensionados y el pago privilegiado, preferente y que excluye de los efectos de la insolvencia a estas obligaciones pensionales. Otra materialización de ese principio de solidaridad es la posibilidad del pago de pequeñas acreencias y en particular, que es uno de los efectos del artículo 17, numeral tercero, y es que no hay necesidad de esperar una autorización por parte del juez concursal para pagar obligaciones del giro ordinario de los negocios del deudor, entre otras las deudas de trabajadores y pensionados. Antes de la introducción de este parágrafo, había la duda de si los efectos del artículo 17 planteaban una restricción total para el pago de ciertas obligaciones del deudor
y por tanto teniendo como amenaza la aplicación de la ineficacia de las sanciones que trae el 17, muchos de los deudores pedían autorizaciones, múltiples autorizaciones para el pago de acreencias del giro ordinario. En la ley 1429, en particular en el 34, se hizo una especificidad de decir, mire, las obligaciones propias del giro ordinario de los negocios, entre otras las obligaciones para el pago de mesadas pensionales y de créditos laborales, no tienen que someterse a las restricciones del 17, en particular la restricción de pago, que tiene que ver entre la fecha de la solicitud de la apertura del procedimiento y la admisión del procedimiento del proceso de reorganización. Otra de esas manifestaciones, lo mencionaba ya, es la referida a la autorización que hay de pequeñas acreencias, que a uno le parece que fue, digamos, una introducción de estos mecanismos extraordinarios de salvamento que se dictaron ahora en el régimen que se expidió con ocasión de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Quiero mencionar, ya existía, digamos, esa posibilidad de pagar pequeñas acreencias, se facilitó obviamente con la regulación introducida en el decreto 560, pero tiene que ver mucho con lo que mencionaba el doctor Mantilla, y es que yo puedo tener distintas categorías de pago de pequeñas acreencias, puedo tener obligaciones laborales. Señora. Qué pena interrumpirles, que queremos confirmar, estamos viendo su presentación, pero está en la primera diapositiva. No le creo. Si nos puede ayudar, por favor, a volverla a compartir, de pronto la herramienta ya allí. Intento. Muchas gracias. Discúlpenme, hemos pasado como 12 diapositivas, pero ya lo intento de nuevo. ¿Ya lo estás viendo ahora? Perfecto. Sí, señora, okay. La estamos viendo. Adelante. Gracias. ¿Me confirma si pasa? ¿Ya pasó a la otra? No. Sí, señora, sí, perfecto. Ok. Ahora sí está móvil. Discúlpenme ustedes. Bueno, igual, doctora Adriana, yo le envío esta presentación para que puedan todos tenerla a su disposición. Entonces, muchas gracias. Estábamos hablando un poco de las pequeñas acreencias y decía, y tenía razón ahora el doctor Mantilla cuando hacía su planteamiento, en las insolvencias nosotros estamos enfrentados a acreedores vulnerables. Y muchas veces esas pequeñas acreencias tienen que ver con acreedores vulnerables, es decir, aquellos acreedores que yo quiero de alguna manera excluir del procedimiento de insolvencia por múltiples circunstancias, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, deudas por cesantías o por vacaciones atrasadas que deban pagarse y que puedan pagarse como pequeñas acreencias, o inclusive en favor del deudor. Y hay que decirlo, el pago de pequeñas acreencias, por ejemplo, de proveedores claves que tenga el deudor en un momento y que por efecto de la mora y de la afectación del procedimiento de insolvencia en el pago de esas acreencias, pues no sigan proveyendo bienes y servicios y afecten la capacidad del desarrollo del objeto social del deudor. Entonces, estas disposiciones son justamente esa materialización de ese principio de solidaridad en donde ceden los intereses de la colectividad, inclusive para proteger a ciertos acreedores, ya sea el escenario que se trate. Obviamente en este caso dependerá de la voluntad del deudor a quien acoge dentro de estas posibilidades previstas en el parágrafo 4 del 17 o en el decreto 560 para permitir, entre otras, que la insolvencia se reduzca o la negociación se reduzca a aquellos acreedores que pueden soportar los efectos de la insolvencia. Y entonces muchas veces, y lo he visto, digamos, en diferentes procesos, se solicita por parte de los acreedores, mire, yo soy una pequeña creencia, que me paguen. Y la superintendencia, digamos que en esto creo que ha tenido razón y claridad en la aplicación de este artículo, pues dependerá del deudor y dependerá de su voluntad a quien de alguna manera protege en este escenario del pago anticipado de pequeñas acreencias. Quisiera entonces también mencionar que frente a esto fue un poco más allá el decreto 560, planteando inclusive la posibilidad de que ante la iliquidez del deudor, pueda vender ciertos activos fijos, obviamente que no sean necesarios para el desarrollo del objeto social o de la operación o del giro ordinario de sus negocios, para que con esa liquidez que genera la venta de estos activos pueda inclusive pagarse estas pequeñas acreencias. Entonces, desde esta perspectiva podemos ver que puede
tanto beneficiar a los acreedores chiquitos, vulnerables, como puede beneficiar al deudor porque le da una mayor capacidad de negociación frente, entre otros, sus proveedores claves, frente a pequeños acreedores que él considera que con los cuales es difícil negociar, por ejemplo, y entonces los saca del escenario de los efectos del procedimiento de insolvencia en su beneficio, generando una mejor posibilidad de negociación y de pago y de celebración del acuerdo. Entonces, fíjense ustedes que una disposición no necesariamente tiene un contenido político de protección al deudor o de protección a los acreedores, es el caso en particular el que define, y la decisión obviamente del deudor en este caso, el que define a quién se protege y qué objetivo se logra con este pago de los pequeños acreedores. Y hay que decirlo, por más célere que sea la autorización que eventualmente un juez concursal puede dar en el marco del 17 para el pago de las acreencias, pues poder pagar sin necesidad de pasar por el filtro de la autorización de la superintendencia suele ser, digamos, un camino muy importante para efectos de solucionar rápidamente algunos problemas que tiene el deudor. Otra materialización del principio de solidaridad, en donde algunas veces se protege al deudor, otras veces se protege a los acreedores, tiene que ver un poco con la continuidad de los contratos. Si bien la restricción que genera el proceso de reorganización para la terminación unilateral de los contratos de parte de los acreedores tiene una excepción, pero ya no por voluntad del acreedor, sino por voluntad del deudor. Y es que el deudor puede generar en un momento dado la posibilidad de renegociación de los contratos de tracto sucesivo que le permitan entonces evaluar financieramente qué le sale más caro, si pagar la indemnización derivada de una terminación unilateral del contrato o seguir cumpliendo un contrato que en el marco del proceso de reorganización resulta, digamos, gravoso para el cumplimiento de las obligaciones. Y entre otros, uno de los contratos que podría empezar una renegociación, pues serían los contratos, por ejemplo, que tienen que ver con derechos de trabajadores, por ejemplo, convenciones colectivas o pactos colectivos. Y entonces, en este caso, fíjense ustedes cómo contratos que son válidamente celebrados entre las partes entran en un escenario de negociación e inclusive en un escenario de trámite incidental por la decisión de terminación unilateral, generando de esta manera algunas ventajas importantes para el deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. Y hay que decirlo, otra manifestación del principio de solidaridad es que el resultado de ese trámite incidental, en particular el monto derivado de esa indemnización por la terminación unilateral, es uno de las sumas que quedan afectos al procedimiento y por tanto a las resultas del acuerdo. La otra materialización de este principio de solidaridad tiene que ver con los gastos de administración y como yo les decía, es muy interesante verlo porque acuérdense que les acabo de decir que las decisiones que se incluyen en la ley, ¿sí? Normalmente son desarrollos de políticas públicas y en particular pueden generar excepciones al inclusive principio de universalidad, como sería el caso justamente de los gastos de administración. No todos los acreedores quedan afectos a las resultas del trámite. Aquí dependerá de la causación de la obligación, esa afectación a los efectos del trámite del proceso de recuperación de qué se trate, y es que los créditos causados con anterioridad al inicio de los procedimientos de insolvencia son créditos que quedan afectos al proceso, y los créditos causados con posterioridad al inicio del procedimiento de insolvencia pues no quedan afectos al proceso y tendrán preferencia para el pago. Y entre ellos, pues valdría la pena mencionar algunos que ustedes ven listados en la diapositiva y que tienen que ver con la prelación legal, que ya de entrada reconoce el sistema de insolvencia empresarial colombiano respecto a las deudas laborales y a las mesadas pensionales que entran entonces de la categoría de gastos de administración. Pero fíjense que en este caso, en lo que tiene que ver con la deuda pensional, al sistema no le importa si la deuda es causada con anterioridad o con posterioridad. Tiene el manejo de un gasto de administración, lo cual significa que es una exclusión del principio de universalidad que tiene la ley, en particular dentro de sus principios, porque a ellos no les alcanzan los efectos del procedimiento concursal y se pagarán como gastos de administración. Sucede lo mismo con otros tipos de crédito, entre otros, por ejemplo, los alimentos. Hay que decirlo también, los trámites NEAR y los PRES tienen una caracterización que a mí me gusta,
y es ese avance y tal vez esa audacia que tuvo la regulación derivada de la pandemia en lo que tiene que ver con la segmentación de la universalidad a cierta categoría de acreedores. Es por primera vez que se hace esta segmentación en los procedimientos de insolvencia en Colombia. Uno quisiera, digamos, que esta fuera también una de las características que pudiera quedarse, digamos, como legislación permanente, y es que yo afecto realmente al procedimiento de insolvencia a aquellas obligaciones con las cuales tengo que sentarme a negociar. Uno de los temas tal vez más difíciles que evalúa un deudor cuando quiere iniciar un procedimiento de recuperación en la modalidad de que se trate de nuevo es que afecta a todos sus acreedores. Uno de los efectos de la apertura a un procedimiento concursal es la exigibilidad de las obligaciones a plazo y de las obligaciones sujetas a condición. Luego, para ellos, para todos los acreedores que hayan causado sus obligaciones con anterioridad al inicio del proceso de insolvencia, surgen estas suspensiones en la posibilidad de ejecución y la afectación y la paralización propia del inicio del proceso de recuperación, del proceso de insolvencia que se trate. La segmentación, entonces, a categorías de acreedores con los cuales realmente se tengan los inconvenientes financieros y la posibilidad de negociar para mantener corrientes las otras acreencias, hay que decirlo, tiene que ser también en estados muy tempranos de la crisis, porque el deudor en estos casos tendría que mantener pagos las acreencias que no afecte al procedimiento de insolvencia, pues generan esa posibilidad de poder reestructurar un pasivo ordinario con algunos de los acreedores que se afecten de manera voluntaria al procedimiento. ¿De quién es la decisión? De nuevo, la decisión en estos procedimientos será del deudor, que llama a ciertos acreedores para efectos de mantenerlos dentro de los efectos de paralización que provienen de los procedimientos de insolvencia. El otro tema que quisiera tocar es justamente el principio de universalidad y la suspensión de los derechos de ejecución de ciertos acreedores. Y en particular, uno de los temas tal vez más polémicos, ustedes van a tener la oportunidad de ahondar también en este tema, es el tratamiento de los acreedores garantizados. Y es que los acreedores con garantías reales, digamos en este caso sea sobre bienes muebles o inmuebles, y con posterioridad a la reforma introducida por los artículos 50, 51 y 52 de la ley 1676, pues tienen también una manifestación del principio de solidaridad. Y es que, fíjense ustedes este tema tan interesante. Estamos hablando de la ley 1116, que es una ley de intervención económica, y estamos hablando de la ley 1676, que también es una ley de intervención económica. ¿Cómo hacer que estas dos leyes tengan, digamos, una real aplicación e interpretación en dos intereses jurídicos protegidos igualmente importantes? El interés del sistema económico en la preservación de la empresa y el interés del sistema económico en la preservación del crédito. Yo siempre menciono un ejemplo muy coloquial, ustedes me disculpan, y esto es como una bicicleta. La rueda de adelante es el crédito, la rueda de atrás es el empresariado, ¿no? Entonces, el empresariado en el sistema económico no puede funcionar sin crédito. Entonces, ¿cómo esta ley restableció, porque hay que decirlo, el sistema económico cambió dramáticamente en el tratamiento de garantías reales en los años 80, en realidad, a través del decreto 350 del año 89, y entonces mantuvimos un sistema en el cual la protección del crédito con garantía estaba tal vez cercenado un poco, porque el acreedor con garantía real no podía hacer efectivo su derecho real sobre el bien objeto de la garantía en los procedimientos de insolvencia. Se mantuvo en el 89 en el 350, se mantuvo en la 222 en el 95, se mantuvo en la ley 1550 en el 99 y se mantuvo en la ley 1116 en el 2006, y cambia dramáticamente entonces con la ley 1676 del 2013. Pero hay que decirlo, cambia dramáticamente, pero no quiere decir que vulnera, y así lo ha dicho la Corte, los derechos de los demás acreedores. En general, inclusive, la Corte ha dicho que no se modificó la prelación legal de créditos, y es muy importante que ustedes tengan presente las decisiones contenidas en la C-145 del 2018, en donde trajo a colación la protección de nuevo de uno de los acreedores, entre otros el de los créditos laborales, pero no solamente, allí también trajo una protección, esa sí de origen constitucional, para los acreedores por alimentos, sean menores
la toca la sentencia C-145 en 2018, pero extendida a los adultos mayores por la sentencia que estudió la constitucionalidad del decreto 772 del 2020. Y entre otros, pues parte de la tesis era que se vulneraban en la ejecución de las garantías reales los derechos de los trabajadores y de los alimentos. Y lo que hay que decirlo es que nuestro Código Civil tenía o tiene una particular aplicación que resalta la Corte Constitucional, no por primera vez, está ya casi la tercera o la cuarta sentencia a través del cual trae el ámbito de aplicación de la prelación legal de créditos. Y para ello, ese ámbito de aplicación de la prelación legal de créditos está definida por el artículo 2492 del Código Civil, que nosotros lo denominamos, digamos, de manera genérica como las reglas de reparto. En esas reglas de reparto, la norma plantea 3 escenarios y solamente en uno de esos escenarios en particular se aplica el orden de prelación de créditos desarrollado por el Código Civil. Si yo tengo suficiencia patrimonial, si yo tengo cómo pagar a todos los acreedores, lo que dice el Código Civil, se le paga a todos todo. Si yo tengo unos acreedores que tienen igualdad en su naturaleza, estos acreedores se pueden pagar a prorrata cuando el patrimonio del deudor es insuficiente. Y tal vez la que a nosotros nos interesa para estos efectos es la tercera hipótesis en la cual se paga en el orden de prelación legal de créditos definido en el Código Civil cuando estamos frente a un patrimonio deficitario y cuando hay causas de privilegio y de hipoteca. Y así lo ha dispuesto la Corte Constitucional, como les decía, no solamente en la sentencia C-145 en 2018, sino ya en varias sentencias emitidas en este mismo sentido, cuando ha tenido que regular o cuando ha tenido que emitir pronunciamientos respecto de la aplicación del régimen de prelación legal de créditos. ¿Y a quién le dejó la tarea? En el caso de la aplicación y de la posibilidad de ejecución de las garantías reales, le dejó esa tarea al juez concursal. Entonces, el juez concursal tendrá, en el momento en que se le solicite, dados los plazos y las consideraciones que trae el artículo 50, 51 y 52, y en especial el decreto 1074, que regula el tratamiento paso a paso, pormenorizado, de esos acreedores con garantía real y la posibilidad de ejecución, tendrá que verificar si hay suficiencia patrimonial, si se protegen de manera adecuada a los trabajadores y las deudas por alimentos de menores y adultos mayores para generar allí una autorización en la ejecución de la garantía real. Hay que decirlo, la Corte Constitucional solamente se refirió a la protección especial de trabajadores y de alimentos. No se refirió a los pensionados por obvias razones, y es que los pensionados no están afectos al procedimiento de insolvencia porque ellos tienen un tratamiento de gastos de administración. No se refirió a ningún otro acreedor. Es más, se ha reiterado esa protección especial solamente a trabajadores y alimentos en las sentencias de constitucionalidad del decreto 772 y del decreto 560, en donde dentro de los acreedores con protección no solamente se refiere a trabajadores, alimentos, sino a los acreedores garantizados. Y es que el crédito, de nuevo, el crédito, sea el que sea, de trabajadores, de pensionados y de acreedores garantizados, está protegido constitucionalmente. Pero, como les decía, el régimen y este principio de solidaridad afecta a deudores y a acreedores también. Entonces, hay un caso que quisiera mencionar como otra manifestación de ese principio de solidaridad, y es esa inclusión que hicimos en la Ley 1116 de 2006. Esto fue novedoso, tal vez cuando tuvimos la oportunidad de diseñar esta norma, estábamos en la Superintendencia de Sociedades redactando el régimen. Nos inspiramos en el sistema español que había acabado, digamos, de reformarse y había incluido esta categoría de créditos legalmente postergados. Creo que es tiempo de revisar esta regulación particular incluida en el 69. Creo que hay necesidades de reforma, sobre todo en el tratamiento de las obligaciones con personas especialmente relacionadas con el deudor. La experiencia ha demostrado que los proveedores de crédito, los proveedores de ayuda para el deudor normalmente son sus vinculados, sus socios o inclusive las acreencias del mismo grupo. Y aquí, en este caso, se incluyó una salvaguardia, y esto, pues, temo decirlo también, es una respuesta como de esa experiencia que tuvimos en los años 90 en particular, y es que en muchas ocasiones fuente de fraude eran las conciliaciones que inclusive ante la autoridad laboral se hacían de salarios y de honorarios como
como parte de los créditos de los deudores, sea en reorganización o sea en liquidación. Siempre ocurría que encontrábamos en el ejercicio de la calificación y gradación de créditos que venían estructurados a través de conciliaciones, como decía, inclusive hasta ante la autoridad laboral, de personas a las que durante 15 años no se le habían pagado salarios, o de personas que durante 10 años nunca se le habían pagado honorarios, y generaban, obviamente, una imposibilidad de control de legalidad por parte del juez concursal, lo que llevó a que introdujéramos esta disposición en el artículo 69 diciendo, mire, usted puede tener esas deudas, pero si usted no las tiene contabilizadas, quiere decir que esa deuda acaba de nacer y por tanto, pues listo, le vamos a pagar, pero le vamos a pagar de últimas. Curiosamente, después de la implementación de esta disposición, en el 69 no volvieron a aparecer esas conciliaciones que determinaban que al representante legal no le habían pagado salarios durante 15 años por valor de 1.500 millones de pesos o de 1.700 millones de pesos. Entonces, esta es una de esas normas que genera un incentivo negativo para que puedan presentarse este tipo de acreencias en los procedimientos de insolvencia. Otro de los temas interesantes es lo que se puede ya negociar en los acuerdos. Y aquí simplemente quiero resaltar la posibilidad de capitalización de acreencias. Esta ha estado desde siempre en nuestro régimen concursal. Uno de los casos más icónicos de aplicación del mecanismo de capitalización de acreencias laborales fue el caso de Acerías Paz del Río. Yo creo que ya todos ustedes son muy jóvenes allá en la superintendencia, pero nosotros nos acordábamos del caso de Acerías porque fue un caso dramático en su momento, como decía, de la crisis de finales de los años 90. En ese caso, fíjense ustedes lo interesante, se capitalizaron las acreencias de los trabajadores, la empresa no tenía liquidez para salir adelante, era una empresa ícono, digamos, del departamento de Boyacá, una empresa muy importante en ese momento para el sistema económico colombiano, y ahí se logró estructurar a través de una negociación con los trabajadores una capitalización. Y fíjense ustedes cómo parte de esa negociación generaba que si fallaba, digamos, la empresa, los acreedores laborales podían recuperar su privilegio. ¿Esto qué significa? Que eventualmente, y dado, digamos, ese principio de solidaridad en el que yo te ayudo, tú me ayudas, se reconocía esa posibilidad de obtener por cuenta de la deuda acciones, pero si a la empresa le daba mal, pues imagínense pasar de ser acreedor a ser deudor, pues eso como que no quedaba muy bien. Y justamente por esta razón se introdujo esta posibilidad en el 41, que establece que si yo cambié mi crédito por acciones y me va mal y la empresa se liquida, en la liquidación yo restablezco mi calidad de acreedor privilegiado para poder cobrar en la primera clase la deuda que se me debía. Y el último caso tal vez que quisiera traer a colación es uno de los mecanismos de alivio financiero que se introdujeron en el decreto legislativo 560, la descarga de pasivos, que en todo caso no puede afectar derechos de los acreedores. Fíjense ustedes, laborales, pensionales, por alimentos o que sean acreedores garantizados. Y tal vez en esta disposición específicamente del decreto 560 se hace justamente eco de esa protección constitucional para ciertos acreedores, dentro de los cuales no cabe ningún otro. Son laborales, pensionados, alimentos y acreedores garantizados. De esta forma, doctor Mantilla, he terminado mi exposición acerca de la manifestación legislativa del principio de solidaridad. Espero que haya sido interesante para ustedes, como para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes estas reflexiones. Sin duda, doctora Diana, pues a mí estos espacios y estas intervenciones siempre me hacen... La primera pregunta que me hago es ¿por qué esto no lo hacemos más seguido? Porque realmente en estos foros es en los cuales uno realmente puede tener este tiempo y este espacio para reflexionar sobre muchas cosas que el día a día, y a usted le consta cuando estaba acá sentada, que el día a día a veces no lo deja a uno como hacer ese alto en el camino y digerir tanta información que hay por ahí. Y eso lo digo porque, por ejemplo, en la introducción que hice hoy se me olvidó un tema muy importante que ayer se comentó y es precisamente el de la constitucionalización del derecho comercial y del derecho societario y cómo en su presentación usted nos trae casos concretos de esa constitucionalización con la materialización de la solidaridad, por un lado, y cómo todo este régimen de insolvencia es una intervención del Estado en la economía, claramente manifestaciones de
de que estamos en un Estado social de derecho y de que hay ciertos intereses superiores que deben ser protegidos. Y cómo, digamos, el tema particular de si es acreedor o si es deudor, pues tiene que ceder de alguna manera a algo más importante como lo es la empresa y su entorno en cuanto a los agentes que interactúan. Importante también de la presentación, no solo este principio de solidaridad, sino el seguimiento que tendremos que hacer, no solo, y lo decía también antes, al finalizar la anterior intervención sobre mediación, todo ese seguimiento que tendremos que hacer a estos cambios regulatorios para realmente ver cuáles se pueden ajustar, cuáles pueden seguir, cuáles deben salir, pero no solo de estos decretos post-COVID, sino también de la 1116 y de otras normas que, como usted lo señalaba muy bien, ya es necesario revisar y ajustar porque pues lo amerita. Muy interesante ese conflicto que entre empresario y acreedor, que si usted se disculpó por el ejemplo coloquial, yo me tengo que disculpar doblemente por el que voy a hacer, pero es que pareciera que aquí somos estamos muy contentos cuando la fiesta empieza. Cuando la fiesta empieza, estamos tan contentos que se nos olvida que la fiesta se tiene que acabar y que alguien tiene que recoger las mesas y limpiar y arreglar y dejar todo como estaba. Entonces no pensamos en muchos casos, y hablo aquí del empresario, no pensamos en ese final de la fiesta, no por ser negativo, sino hay que ser previsivo. Y entonces yo digo, oiga, todas estas medidas dentro de la insolvencia, muy importantes, de pronto deberían estar acompañadas, también acompasadas, ya que estamos interviniendo en la economía, ya que estamos en un Estado social de derecho, ya que sabemos que hay unos intereses vulnerables, unos derechos vulnerables que hay que proteger, ¿por qué no comenzamos esa protección, esa prevención desde el comienzo de la fiesta? O sea, desde que la empresa se inicia y se crea cuando todos estamos contentos y felices de andar a hacer un negocio, ¿por qué no pensamos en que a medida que vamos creciendo, pues tenemos que tener una provisión para las pensiones, una provisión para tal cosa? Es decir, no sé, obviamente será tema de otro seminario, pero digamos, a veces siento que recargamos mucho haciendo esta comparación entre la rueda de adelante y la rueda de atrás, recargamos mucho la intervención del Estado ya cuando estamos en la insolvencia. O sea, como dejemos al empresario solito todo el tiempo, que él es grande, él sabe qué hacer, él lo hace muy bien, pero apenas comienza la insolvencia, no, ahí sí tenemos que poner todos los radares ahí y estar pendientes cuando de pronto puede ser muy tarde. Pero fíjate, tú acabas de mencionar algo que yo entiendo que sí estamos haciendo la tarea. Mira, yo creo que ustedes escucharon ayer al doctor Juan José. El doctor Juan José, digamos, tiene una reflexión muy interesante de la constitucionalización de la insolvencia. Yo he tenido oportunidad de leerlo y oírlo, además que siempre es muy grato escucharlo. Pero hay una evolución y yo creo que estamos en un momento interesante, doctor Mantilla, por lo siguiente. En los 90, y tal vez algunas de las sentencias a las cuales hizo alusión Juan José el día de ayer, se referían justamente a la protección de los derechos de los trabajadores, a la protección de los derechos de pensionados. Y si uno mira la evolución de los pronunciamientos de la Corte Constitucional en los últimos 10 años o 15 años, eso ha dejado de pasar, salvo en esta sentencia C-145 del 2018. Y hay que decirlo, no conozco el primer caso en el cual se haya negado la ejecución de una garantía real en protección de los derechos de los trabajadores y pensionados. Y lo menciono porque, como tú dices, la ley de insolvencia no es para eso. La ley en general de seguridad social, laboral, el régimen de formalización, tiene que servir para generar ese escenario, ese marco legal propicio para que cuando llegue la insolvencia no tenga que el derecho de la insolvencia proteger el derecho del trabajador, del pensionado o de otros acreedores o inclusive el acreedor alimentario. Como mencionaba ahora mi antecesora,
el tema de la última ratio aquí, pues en la última ratio que es el procedimiento de insolvencia, yo ya no puedo hacer nada. Es decir, la capacidad de reacción de protección de los derechos de los acreedores es menor, porque no es la tarea del derecho de la insolvencia proteger a los trabajadores o proteger a los pensionados, es el del derecho común. Y es ahí en donde yo siento, doctor Mantilla, que nosotros sí estamos haciendo la tarea. Y la Superintendencia de Sociedades tendrá los números. Los casos en los cuales las empresas tienen a cargo el pasivo pensional son muy poquitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque funciona la Ley 100. Gústenos o no nos guste, el principio de solidaridad de la Ley 100 hace que hoy cada vez menos empresarios se liquiden por cuenta de obligaciones laborales y pensionales. Y ahí yo creo que usted tiene toda la razón. La tarea no es del juez de insolvencia, la tarea no es de la ley de insolvencia. La tarea de la ley de insolvencia es justamente ser parte del derecho comercial, porque aquí se supone que estamos en un marco en el cual nos movemos entre empresarios, profesionales, ¿sí? Pero no tiene por qué ser el derecho de la insolvencia el marco de protección de los trabajadores y pensionados. Y creo que hacia allá hemos evolucionado y creo que no es pertinente inclusive utilizar sentencias de los 80, de los 90 para resolver situaciones de hoy. Yo creo que la situación ha cambiado dramáticamente y creo que estamos en un escenario concursal muy distinto. Completamente de acuerdo, doctora Diana, y sin duda que nos queda mucho tema para evaluar y para reflexionar sobre el rol que en esta década debe tener no solo el empresario, todos los acreedores, incluyendo los trabajadores, y por supuesto los reguladores y los supervisores, en cuanto a nuestra interacción con la empresa. Es decir, qué tanta transparencia, información debe existir, qué tan fuerte debe ser, por ejemplo, la intervención y las vedurías que se hacen desde la misma empresa. Es decir, qué tanto yo como empleado tengo un deber de estar pendiente de si mi empresa va bien o va mal, ¿no? Reportarlo, no reportarlo, lo mismo el supervisor. En fin, creo que hay una serie de deberes porque a veces nos vamos muy, y lo digo aquí como ahí sí como delegado de supervisión societaria, a el deber de lealtad y de diligencia del comerciante y le caemos con todo el peso al comerciante que lo tiene, pero esto no puede ser, y como tú lo dices al comienzo, esto no puede ser solo de una parte, esto tiene que ser un tema de todos, tiene que estar aquí todos los acreedores, desde los más sofisticados hasta los más vulnerables, si se quiere, los supervisores, la regulación, todos porque realmente al final del día los efectos de una insolvencia que no es exitosa, pues impactan a toda la sociedad en mayor o menor grado. Así que nada, quedará invitada, doctora Diana, usted y los demás panelistas a seguir evolucionando en próximos eventos. Bueno, mañana sigue, ahora le doy la palabra a Adriana, pero yo creo que aquí tenemos tema muy importante para seguir, más allá de traer ideas y reflexiones, por supuesto, llevarlas a normas y a acciones tangibles que nos sirvan para la solución de los temas. Así que, doctora Diana, muchas gracias. Doctora Luz Karime, muy agradecido con sus intervenciones y sus presencias. Y la verdad, espero que podamos vernos también mañana y en otros eventos que se organicen desde este foro, desde la universidad, pues por supuesto la Gran Colombia y pues y desde otros escenarios en los cuales estemos. Así que Rodrigo, Adriana, no sé, les doy la palabra a ustedes y muy agradecido. Bueno, antes de pasar a Adriana, pues yo también quiero, en representación del doctor Billy Escobar, nuestro superintendente de sociedades, agradecerles esa disposición, tanto a la doctora Luz Karime, que ya debe estar allá más de tardecita que aquí, y a la Y con mucho doctora, calor. y con mucho calorcito por allá, y a la doctora Diana, de verdad, por esas exposiciones y por permitirnos de alguna forma conocer más a los que hay algunos que son muy expertos, algunos que no lo somos tanto y que estamos también entrando en este mundo, entonces ha sido fantástico.
Quería confirmar si la doctora Natalia finalmente, es que creo que tuvo algún inconveniente hoy la doctora Natalia y una cuestión ahí técnica, pero no sé si de pronto puede estar también invitada, como con un usuario invitado diferente, pero creería que finalmente no logró la conexión, que teníamos de parte de ella una presentación bien interesante también, muy centrada desde ese punto de vista también de las asociaciones colectivas, que es tan importante también, pero bueno, seguramente vamos a poder contar con ella en algún otro momento. Entonces, mil gracias en el nombre del doctor Bill Escobar, en nombre de todo el equipo de la superintendencia, a nuestras expositoras. También estaremos teniendo el detalle de enviarles una cartita de certificación por esta participación y muchas gracias. Doctor Rodrigo, muchas gracias, por supuesto, a nuestras invitadas de lujo por la participación, por haber aceptado esta invitación de la Superintendencia de Sociedades en unión con la Universidad La Gran Colombia. Doctor Mantilla, gracias por acompañarnos y su aporte excelente en esta moderación. A todos ustedes los invitamos para que nos acompañen mañana en la última jornada que vamos a tener de este Seminario Internacional de Derecho Comparado. Mañana vamos a tener temas de derecho concursal. Acabamos de dejar en el chat de esta transmisión el enlace para que puedan conectarse mañana y nos acompañen. A partir de las 8:30 haremos el ingreso y a las 9 en punto estaremos dando inicio a la tercera edición. A ustedes muchas gracias. También les recordamos que la grabación de este evento va a quedar en nuestro canal de YouTube en las próximas horas para que lo puedan consultar. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adriana, una última cosita para las personas que están conectadas, pues señalar que la idea original era que tuviéramos este evento pues entre híbrido, entre presencial y virtual. Ayer tuvimos la fortuna de podernos encontrar de manera presencial aquí en el auditorio de la Superintendencia de Sociedades, pero los que vean noticias pues saben que estamos en un proceso hoy un poco complejo que puede también tener, digamos, una extensión para el día de mañana, y las recomendaciones que nos hacen también desde la dirección de la entidad es que pues optemos por la modalidad 100% en línea y pues bueno, también ya en otras ocasiones pues seguiremos abriendo las puertas de esta su casa para que también podamos tener experiencias como las que tuvimos el día de ayer. Entonces pues afortunadamente pudimos hacer un high flex entre ayer, hoy y mañana. Y bueno, pues esperamos que sigamos entonces, pues más adelante teniendo la oportunidad de recibirlos en esta su casa. Pero doctor Rodrigo, mire, esto que usted señala me da pie a mí para señalar un minutico una cosa, doctora Adriana, sé que me está diciendo cosas como el tiempo, pero precisamente eso que está pasando hoy acá afuera tiene total relevancia con los temas que estamos teniendo en este evento, de la insolvencia, del tema de los trabajadores y los acreedores, y son un llamado de atención para señalar lo que señalaba tanto la doctora Diana como la doctora Luz Karime de los temas que tienen que ser ajustados para que no lleguemos a situaciones tan extremas como las que están aconteciendo y no tengamos que, como en los 80s, como en los 90s, después diremos como en los 10, como en los 20, seguir lamentando crisis. O sea, tenemos que ser capaces de, en algún punto, seguro no hay una fórmula mágica, pero tenemos que tratar de ir cerrando esos gaps, esas grietas que se abren para que precisamente las empresas no lleguen a situaciones tan críticas y cuando lleguen puedan seguir adelante muy rápidamente sin afectar todos estos intereses colectivos. De verdad, muchas gracias a todos y quería simplemente señalar eso frente a lo que señalaba Rodrigo. Muchas gracias. Hasta luego, mira, muy amables. Chao, chao. Hasta luego, Gracias. Hasta luego, muchísimas Que estén muy gracias bien, a ha todos. estado un placer. Muchas Chao. gracias a Gracias. todos.